¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Amada Iglesia Ágape Amor que Transforma, les mando un cordial saludo, les doy la bienvenida a este tiempo de aprendizaje de la palabra, este tiempo que estamos buscando el rostro de Dios, aprendiendo acerca del discipulado, llenándonos más de su palabra, de su presencia. Pues bienvenidos todos. Gracias por conectarse, gracias por estar al pendiente de estas clases y crecer juntos, que esto sea de edificación para cada uno de nosotros. Pues les mando un fuerte abrazo y pues vamos a iniciar, vamos a darle el tiempo y el lugar a nuestro Dios para que Él sea entre nosotros, hablando, ministrándonos, enseñándonos, edificándonos. Que Él sea el que edifique nuestra vida, el que edifique esta iglesia y nos lleve a más. Y si estás ahí listo, vamos a orar. ¿Me acompañas? Padre, aquí estamos en esta hora, venimos ante ti con un corazón humillado, contrito, necesitado de ti. Un corazón hambriento y sediento de ti, Señor. Te damos gracias por todas las cosas buenas que haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, por lo que tú estás haciendo esta semana en nosotros. Gracias, Dios, porque tu misericordia sigue siendo nueva. Gracias. Te alabamos, te glorificamos y te pedimos, papi, que tú estés entre nosotros, que tu Espíritu Santo esté en esta hora, trayéndonos esta palabra que edifique, que levante, que exhorte, que anime. Tráenos una palabra en esta hora. Danos esa palabra que sea agua viva para nuestro corazón, Señor. Padre, que sea tu Espíritu Santo ministrándonos, Padre. Yo me rindo a ti, Dios. Que seas tú hablando a través de mí. Que estemos listos a que tú te levantes en nuestras vidas, papi. Y ponemos toda ansiedad, toda necesidad, toda carga en el corazón. La presentamos delante de ti en esta hora. Sé tú visitando cada vida. Sé tú visitando a cada hermano, a cada hermana, Padre, a cada persona, a cada alma que está afligida y abatida en esta hora. Que podamos descansar en ti, que tú tengas el control de cada problema, de cada situación, de cada cosa que estemos pasando, Señor. Sé tú exaltado en esta hora, sé tú glorificado, Dios. Queremos adorarte con todo nuestro corazón, papi, y aquí estamos. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, Señor, que con todo nuestro amor la traemos a ti, Dios. Te bendecimos, alabamos y exaltamos a ese nombre tan precioso, a ese nombre que es sobre todo nombre, Dios. Gracias, Señor. Te adoramos, papi. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Así es, Dios, no hay otro nombre. Adoramos al nombre de Dios, exaltamos al Rey. Te adoramos, Dios. La muerte venciste, el velo partiste, la
La tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman. Resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es Él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Gracias, papi. Adoramos y bendecimos y exaltamos al nombre que es sobre todo nombre. Te bendecimos, Jesús. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Y bueno, pues, si ya estamos listos, vamos a nuestra clase de hoy, lo que vamos a aprender. ¿Ya está tu corazón dispuesto? Vamos para allá. Bueno, mis amados, pues ya estamos listos para nuestra clase de hoy, para que Dios nos hable, ¿verdad? Porque estamos hablando del discipulado, estamos aprendiendo de todo esto, porque no solo hablamos de lo que es ser discípulo. El ser discípulo implica una disciplina, un orden, el buscar el rostro de Dios, el caminar con Dios en todo momento, ¿sabes? Que podamos entender que de nuestra parte como discípulos, no nada más es decir, soy cristiano y ya soy feliz y voy a la iglesia cuando quiero, cuando puedo, pues aún si las transmisiones ahora con la pandemia, todo se ha hecho por internet, por transmisiones, pues el que tú te pares a tu hora y escuches la predicación y seas ministrado, también es parte de ese orden, de esa disciplina, de mantenerte como discípulo de Dios, ¿sabes? Y a veces ni en eso hemos sido fieles, ni en eso hemos sido constantes. Y hemos estado hablando de la importancia del estudio devocional, de la oración, de la alabanza, de todas estas cosas que forman parte de, que integran toda esta formación y crecimiento espiritual. Hablamos de un crecimiento integral en todas nuestras áreas y aún en el área espiritual, y esto es lo que lo fortalece. Y también vimos algunos aspectos importantes desde de que somos creados a imagen de Dios, de que creemos en un Dios en tres personas. Hablamos las lecciones pasadas del pecado y de la gracia y de la redención.
de todo este plan que Dios hizo para recuperar a su creación que había perdido por causa del pecado, ¿sabes? Y entonces hoy vamos a continuar hablando de estos temas, que son temas muy importantes y que son básicos para nuestra fe. Que tú sepas en lo que crees, por qué lo crees y cuál es la base de esa fe. Y entonces hoy te voy a hablar y vamos a estudiar acerca de la justificación, que ya hemos tocado algunos tintes de esto, ya hemos hablado algunas cosas, pero lo vamos a explicar más específicamente. Y dice nuestra clase: solo por la fe en Cristo Jesús somos justificados ante Dios. La fe es un regalo divino basado en el reconocimiento de nuestra imperfección moral y de la incapacidad para ganar el favor del Padre, así como la afirmación de que la única solución posible es recibir a Jesucristo y descansar en Él, quien ya ha hecho todo lo que nosotros no podíamos hacer. Las buenas obras o los esfuerzos por agradarle no pueden ser la base de la salvación, pero son la evidencia de ella. Y eso lo vemos en Efesios 2:10. Vamos a checarlo, si me acompañas rápidamente a Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para las buenas obras, pero esas son las consecuencias de tener a Cristo en el corazón. Y no es al revés, que muchas sectas o religiones piensan que por sus buenas obras se ganan el cielo. Y no va por ahí, porque realmente nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa y hay cosas en nuestro corazón que no le agradan a Dios y que se van limpiando a través de Cristo Jesús. Por eso necesitamos creer en Él, porque es la única forma, el único medio que nos puede acercar a Dios. Y espiritualmente, por la fe, somos limpios de todo pecado. Seguimos trabajando en áreas que todavía no son perfectas delante de Dios, pero vamos caminando sobre eso y como resultado vamos llevando buenas obras, ¿sabes? Pero no es porque yo haga buenas cosas que me voy a ganar el cielo, no va por ahí. Porque si no está Cristo viviendo en tu corazón, por muy bien que te portes, por muchas donaciones que hagas a instituciones benéficas, por muchas cosas buenas que tú pretendas hacer, si Cristo no vive en tu corazón, no va a valer la pena y Dios no te va a llevar con Él a su morada celestial, ¿sabes? Entonces tenemos que tener claro este concepto. Y dice nuestra clase: como el principio de acción-recompensa forma parte del aire que respiramos, damos por sentado que con Dios las cosas funcionan igual. Creemos que Él gobierna el universo usando la balanza de la justicia, pensando que cuando nuestra vida llegue a su fin, las buenas acciones estarán a un lado de la balanza y las malas acciones al otro lado, y solo saldremos bien parados si la balanza se inclina hacia el lado adecuado. Porque pues creemos que todo se mueve así, ¿verdad? Entonces, bueno, pues a lo mejor no fui el mejor cristiano, pero pues amé a mis papás, saqué buenas calificaciones en la escuela, salí con mención honorífica, le daba de comer a los pobres, cosas así, ¿no? Pero Cristo no vivía en mi corazón, nunca creí en Cristo como mi Señor, mi Salvador. Pues no, ahí no cuenta, ¿sabes? Tenemos que tener a Cristo en el corazón y saber que por Él podemos regresar al Padre, podemos tener una comunión con Él y disfrutar la vida eterna desde ahora, desde aquí, desde la tierra, ¿sabes? Es parte de lo que tenemos que estar, tenerlo claro y firme en nuestro corazón para caminar sobre eso, para caminar con Él. Entonces, siguiendo la ley podemos agradar a Dios, pero como no podemos cumplirla totalmente, aparte de su ley, Él nos ha dado su propia justicia. El apóstol Pablo deja claro que hay una gran diferencia entre la justicia que viene de Dios y la justicia que nosotros intentamos alcanzar haciendo buenas obras. O sea, por medio de la ley tratamos de agradar a Dios, pero no somos salvos, no somos perfectos, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no podemos cumplir toda la ley. Entonces Dios manda su justicia, Dios establece la justicia. Nosotros, justicia implica darle a cada quien lo que le corresponde. Nosotros, por nuestra naturaleza de pecado, merecemos la muerte, merecemos morir. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya partiendo de ese punto, por pecones necesitamos morir. Dios cambia el concepto de justicia y en vez de darnos el castigo, nos da una recompensa a través de Cristo Jesús. Y quien paga el castigo es Jesús.
Jesús paga por nuestros pecados, Jesús muere en la cruz por nosotros, y entonces ahora nosotros, para hacer efectivo ese regalo, tenemos que creer en Jesús y en lo que Él hizo al morir en la cruz por nosotros. Si no, estamos fritos, estamos en el hoyo porque no hay nada que nos salve. Nuestra condición, nuestra naturaleza de pecado nos sigue manteniendo, pues atados al pecado, esclavos al pecado. Y no quiero decir que, porque a lo mejor tú puedes decir, yo no tomo, yo no fumo, no soy adúltero, no me ando acostando con nadie, no robo, no sé. Pero hay otros detalles. ¿Qué tal la mentira, la amargura, el chisme u otras cosas que aparentemente están ahí, que no son dañinas o que no afectan a nadie, pero en tu corazón sí? Aguas, cuidemos, porque el pecado es pecado. Y una mentira no es ni piadosa ni blanca, es mentira. Y tenemos que cuidarnos de eso porque pues todos mentimos. Y en algún momento queremos salvar el pellejo y por eso mentimos. O por no querer lastimar a alguien, ¿sabes? Pero son cosas que Dios va limpiando nuestro corazón y a través de Cristo nos damos cuenta lo que necesita ser perfeccionado. Romanos 3:26 es lo que dice que Dios demostró su justicia porque dice, para que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. La justicia divina tiene dos caras. Uno, Dios es justo, pero también es el que justifica. Esta justicia es una expresión de su santidad, su perfección moral, la cual no puede tolerar la imperfección moral de nuestro pecado. Atentar contra la santidad de Dios tiene consecuencias y legalmente es necesario que se haga justicia y para ello debe haber un juicio, porque legalmente Adán pecó y le entregó esa potestad al diablo. Y legalmente fuimos separados de Dios a través del pecado. Entonces legalmente tenemos que ser recuperados. Legalmente tiene que haber una base que nos diga, yo soy hijo de Dios. ¿Y cuál es esa base legal? Jesús. ¿Sabes? O sea, Él ya murió, Él ya pagó la deuda, Él ya dijo, yo muero por ellos, mi sangre va a perdonar todos sus pecados. Pero ahora ellos tienen que hacer efectivo ese pecado, ese sacrificio. Ya entonces yo voy delante de Dios y le digo, Dios, yo soy un pecador y yo no puedo salvarme ni morir por mis pecados, ni de mí ni de nadie. Pero Jesús ya murió por mis pecados y yo creo en Él y yo creo que Él lo hizo. Y yo creo que eso a mí me va a limpiar y me va a salvar y me va a regresar contigo, Dios. Si tú lo crees, lo haces efectivo y eres hijo de Dios. Y entonces estás tomando la justicia de Dios. La justicia de Dios que ya no condena, sino perdona, ¿sabes? Entonces, por eso es justo, pero también justifica. Dios es justo, pero también nos justifica. Nuestro Padre amoroso no solo exige, sino que también muestra misericordia. El término justificación es un término jurídico, pero no significa que no seamos culpables, ya que más bien es un pleno reconocimiento de que se ha cometido un crimen y se debe de pagar una condena. La justificación implica que se cumple con todas las exigencias de la ley. En la expresión la justicia de Dios hay un equilibrio entre la justicia y la misericordia, ¿ok? En otro orden de ideas, justificación es una palabra relacionada con el lenguaje jurídico, mientras que redención pertenece al lenguaje comercial. Los esclavos que se vendían en el mercado para ser luego puestos en libertad eran redimidos. Redimir es pagar el precio para darle la libertad a alguien. Propiciar significa apaciguar el enfado de alguien, un concepto recurrente en la mitología pagana. Esto tiene que ver con el contexto cultural de ese tiempo, ¿sabes? Redención, justificación y propiciación. Entonces, aquí vemos que fuimos redimidos, fuimos comprados a precio de sangre por Cristo Jesús, al morir Él en la cruz, ¿ok? Él pagó el precio para que tú y yo regresáramos con papá, ¿ok? Nadie más podía hacerlo porque nadie más pudo reunir estos requisitos. De tener la condición de Dios, de tener la condición de hombre, de mantenerse sin pecado, puro y sin mancha, para que esa sangre preciosa del cordero inmolado, derramada, cubriera el pecado de toda la humanidad, de todos los tiempos, ¿sabes? Entonces, eso es lo que le valió, porque entonces jurídicamente, ¿verdad? Legalmente, por el pecado necesitamos una condena, un pago, ¿verdad? Entonces, la justificación dice aquí que implica que se cumplen todas las exigencias de la ley. Entonces aquí empieza a haber ya un equilibrio entre justicia y misericordia. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y Jesús murió por todos. Créanme que delante de Dios
cuando Dios mande a unos al lago de fuego y a otros al gozo eterno del Señor, el requisito, el boleto aquí va a ser si Cristo vivía en sus corazones, si creyeron en Jesús, ¿sabes? Porque mucha gente no quiso creer en Jesús y se le habló y se le dijo y todo, prefirió creer en otras cosas, ¿sabes? Entonces, hasta el día de hoy se habla de Jesús y se le invita a la gente a acercarse a Dios y todo, pero la gente busca otros recursos más fáciles o más accesibles o más creíbles. Les cuesta trabajo creer que Jesús los perdona, simplemente por creer en Él, que Dios los perdona por eso. Entonces buscan otros recursos, sectas. Hablaba con una persona, con una amiga que me decía, bueno, una hermana de la iglesia más bien, que me decía que la brujería, por ejemplo, el que te lean las cartas y todo, está siendo más socorrido, ¿sabes? ¿Sabes que es que un familiar de esta persona es bruja y entonces sube en vivo predicciones y lee cartas, hace cosas y la gente tiene más de 1000 seguidores, ¿sabes? ¿Y cuánto trabajo cuesta para que los cristianos vean o que alguien le compartas o que le enseñes una prédica, una enseñanza o algo? ¿Por qué somos tan flojos o por qué? ¿Sabes? El hombre busca otros remedios, otros recursos más accesibles, pero al final llevan a la muerte. Cristo es otro boleto y eso es lo que nos va a salvar. Dios va a decir, ¿por qué no creíste en Cristo? Cristo estuvo ahí siempre para ti y no quisiste creer en Él. Y eso va a estar bien rudo porque se van a dar cuenta que todo esto que predicamos es real y es cierto. Y necesitamos cambiar y parecernos a Jesús y echarle todos los kilos. Buscar el nombre de Dios y lo que hemos visto, orar, leer la Biblia, estar con Él en comunión. Entonces, por eso vemos aquí que hablando de justificación, hablamos de un aspecto legal en el cual Jesús legalmente nos recupera. Pero necesitamos creer en eso para regresar al Padre, ¿ok? Y entonces, dice nuestra conclusión. En lugar de obligar a los seres humanos a rendir ofrendas para satisfacer la ira de Dios, Él mismo toma la iniciativa y envía a su Hijo como sacrificio por el pecado de todos. Jesús pagó la condena del pecado llevándolo a la cruz y satisfaciendo así la justicia del Padre, a fin de ofrecer misericordia como aquel que tomó nuestro lugar. Dios es justo y es el que justifica a todos los que tienen la fe en Jesús. Y acuérdense que ser justificado es ser declarado inocente. Entonces, tú eres inocente cuando tú te apegas a Jesús, crees en su obra, le entregas tu vida, te rindes a Él y entonces tú dices, por la sangre de Cristo yo soy limpio, yo soy declarado inocente y Dios borra tu pecado. Pero claro, tienes que seguir cuidándolo y trabajar con eso y trabajar todavía en las áreas de tu vida que te cuesta trabajo cambiar para parecerte cada día más a Jesús. Y vas a pasar por pruebas y vas a pasar por broncas, pero Dios va a estar ahí contigo y si tú lees tu Biblia y oras, vas a tener recursos y herramientas que te ayuden a cambiar y a ser transformado totalmente, ¿sabes? Entonces, Dios, en vez de condenarnos, manda a su Hijo. Y Él es el medio para cual poder ser salvos y satisfacer esa justicia, esa misericordia que Dios nos da. Por eso Dios es justo, pero también nos justifica y nos acerca a Él mismo, ¿ok? Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué fue lo que Cristo hizo para justificarnos? Pagó el precio, ¿verdad? Legalmente Él pagó ese precio. Por eso hablamos que todo esto es un aspecto legal. Entonces, legalmente Adán, al desobedecer, dejó entrar el pecado y fue separado de Dios. Legalmente Jesús, al creer en Él, somos acercados, reconciliados con Dios y Él limpia nuestro pecado por su sangre preciosa de toda maldad. Por eso celebramos la Santa Cena y recordamos todo eso que Él hace, para que no se nos olvide y nos mantengamos fieles a Él. ¿Ok? Entonces, Él murió para perdonar nuestros pecados, Jesús, y resucitó para darnos vida eterna. Y así fuimos justificados, declarados inocentes, libres de toda culpa y de toda condena. Ya no hay que sufrir, solo hay que caminar con Cristo, en la línea del Señor. Y entonces, Efesios 5 del 1 al 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Ok? No es Efesios, permítanme, es Romanos. Ahí está mal el versículo, es Romanos 5 del 1 al 2. ¿Ok? Bueno, mis amados,
Espero que sea de bendición esta clase y que entiendas lo que es ser justificado y que Dios no te condena, te perdona a través de Cristo, pero necesitas creer en Cristo y entregarle tu vida a Él y caminar al nivel de Cristo. Hay que ordenarnos, hay que disciplinarnos y hay que que Cristo se haga real en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Papi, gracias por esta palabra que nos has enseñado. Gracias por esto que has hablado a nuestro corazón. Llévanos a más, enséñanos más, guíanos a más. Padre, gracias porque tú nos justificas, Señor. Tú nos enseñas, tú nos guías, Padre. Gracias, Papito. Te adoramos y te exaltamos en esta hora. Padre, llévanos que esta palabra sea revelada en nuestras vidas y que caminemos en ti, Dios. Sé glorificado y sé exaltado. Bendice a tu amada iglesia, a nuestros amigos que nos ven. Y gracias porque tú has mandado a Jesús a pagar el precio por nosotros y somos declarados inocentes. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados, mis amigos. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Sigamos creciendo en esto. Y échenle ganas, porque esto depende de cada quien. Nos vemos hasta la próxima.